Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas se ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Soy tonto por siglos, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad. Me libertó, mi Salvador me rescató, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor.
a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Señor, pon en nuestro corazón serte fiel, Señor, es fidelidad para ti. Gracias. Amén. Toma asiento. Los jóvenes menores que nosotros, porque somos jóvenes mayores que los demás. Jóvenes y niños entonces pasar a su clase. ¿Ya despertaron? Para que agarren un mínimo. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a apartar este. Hasta ahora no hace falta. Como vimos la semana pasada, comenzamos esta lección del libro de Romanos, capítulo 2. Y hoy vamos a terminar esta lección tocando incluso 8 versículos del capítulo 3. O sea que estamos avanzando. Amén. De aquí a un año quizás llegamos al capítulo 6. Amén. Qué bueno es tratar de ir un poco más profundo, ¿no?, en la palabra del Señor. Eso no quiere decir que quienes han enseñado o han predicado no lo han hecho bien, no, sino que esta vez podemos tener la facilidad y el tiempo para ir un poquito más profundo y
aprender o recordar lo que en alguna ocasión nos han enseñado. Gracias al Señor por eso. Esto, visto en una institución bíblica, sería aproximadamente 5 meses estudiando por 2 horas cada día este libro de Romanos. O sea que necesitaríamos 2 escuelas dominicales juntas para tener una clase. Entonces, es bastante profundo, pero lo que podemos darle gracias a Dios es que Dios siempre da las facilidades para aprender de su palabra. Y esta es una de las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos del Señor. Y este tema que comenzamos la semana pasada, con solo la pregunta ya debemos nosotros empezar a reflexionar. Es ¿cómo es tu corazón? Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios. Dice que el corazón del hombre es perverso, malo, totalmente malo. Y el autor de ese libro se pregunta, ¿quién lo conocerá? Pero nosotros sabemos quién conoce el corazón. Porque nosotros vemos, como dijo el Señor Jesucristo, vemos lo que está delante de nosotros, mas Dios ve el corazón, lo que hay dentro. Y cuando se habla de corazón, se habla de mente, se habla también de espíritu, se habla de todo lo que el hombre no puede ver. Vemos algunas cosas como, digamos, bien fáciles, o algunas personas que pareciera ser lo más humilde posible, pero resulta que por dentro están destruyendo al mundo. O estamos. Ustedes me ven así con esta cara bonita y esta sonrisa, pero ustedes no saben cuán malo puedo ser. Gracias al Señor que Dios es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Por eso no estoy destruyendo al mundo. Hermano, gracias al Señor por su palabra, que nos hace pensar en todo eso que a veces ni nos damos cuenta. A veces el escuchar la palabra de Dios hace que nosotros cambiemos. Recuerda lo que dice Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar su palabra. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué triste, ¿no? Cuando alguna persona decide seguir viviendo como quiere. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es el corazón de esa persona cuando decide vivir de acuerdo a sus propios deseos? Y no es fácil, porque la mayoría de nosotros nos justificamos siempre. Yo soy así porque la sociedad me hace ser así. Yo soy así porque mis padres, yo soy así porque mis vecinos, yo soy así porque... Hasta una canción, soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿La recuerdan? Los que tenemos más de 40 o 50. Pero entonces vamos a recordar lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dejando un poco la canción de la rebeldía. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ya lo hablamos la semana pasada. Dios hace 2 cosas importantes. Escudriñar, que habíamos dicho que era buscar profundamente, como cuando la persona está buscando oro o diamante, lo que no consigue en la superficie de la tierra lo busca porque sabe que allí hay. Bueno, así mismo se refiere esa palabra. Y además dice prueba. El que está en una mina hace todo el esfuerzo de conseguir el oro y luego prueba qué calidad de oro es. Pues nosotros como cristianos debemos entender que Dios hace eso con nosotros también. Y entonces viene el veredicto, para dar a cada uno según su camino. Y no solamente el camino, sino según el fruto de sus obras. A veces vemos mucha gente que va por buen camino. Van por buen camino, pero lo que hacen no es bueno. Es contradictorio. Hay personas que buscan tener una familia no por ser parte de una sociedad, sino para vivir egoístamente. Porque entonces quieren hacer su familia a su modo, a su manera, ser diferente a los demás. Y hay muchas ideas que podemos decir. Pero por eso es que esta pregunta es, ¿cómo es tu corazón? Y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo es el corazón? Perverso. Wow. Recuerden que hablamos de los niños, que les decimos, ese angelito. No, no es un angelito. Es un pecador en potencia. Así es. Si no está pecando ya, va a pecar.
Bueno, entonces, la semana pasada nosotros vimos un elemento externo, es decir, lo que la gente ve o lo que la gente quiere mostrar. En este caso, la ley. Hablamos mucho de la ley porque la ley es la forma en cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel diciéndole, yo quiero que ustedes se porten de esta manera. Fueron 10 mandamientos primeramente y luego les dio 603 más, es decir, en total 613 mandamientos. Los que no saben cuáles son esos 613 pueden leer Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Allí lo van a conseguir. Ojalá ustedes pudieran darse esa tarea de conseguir esos 613 mandamientos. Los 10 primeros están en Éxodo 20. Esa es la única ayuda que le voy a dar. Éxodo 20 del versículo 2 en adelante. Los otros 603 se los doy como tarea para que cuando termine esta lección de Romanos me puedan dar la cita donde están. Otro adelanto. Hay leyes sanitarias. Imagínense, hasta eso. Hasta eso Dios le dijo al pueblo cómo debía ser. Entonces los judíos pensaban que ellos, como habían tenido la ley, dice nada, como Dios nos dio la ley, ya no nos importa lo demás. Y hay que tener cuidado con eso. Como les dije al principio, muchos evangélicos creen que porque cargan la Biblia debajo del brazo, ya no deben hacer más nada. A veces la cargan tan cerca del corazón, pero no está dentro del corazón esa palabra de Dios. Porque qué cerquita la tenemos cuando la ponemos aquí, pero nunca está dentro. Entonces ellos se jactaban. Decían ser los mejores porque Dios, el creador del universo, había creado ese pueblo. Y no es mentira. Ellos fueron creados por Dios. Desde Abraham que le dijo, salga de donde está, que yo le voy a dar un lugar donde usted va a vivir. Y aunque él y Sara eran, ella era estéril y él ya era un viejito, Dios le dijo, vas a tener una descendencia que ni las estrellas ni la arena del mar se van a comparar a esa generación que vas a tener. Es decir, vas a tener hijos. Pero entonces él dice, bueno, los dos somos viejitos y aparte esta mujer que tengo no procrea. Pero Dios le dio la salida y empezó a abrir ese pueblo de los judíos o de Israel. Otra cosa es que aparte de jactarse, eran hipócritas. No sé si ustedes conocen algún hipócrita, pero ¿cómo actúa un hipócrita? Normalmente es una persona que aparenta ser una cosa, pero no lo es. O al contrario, es alguien que aparenta no ser. A veces hay personas que salen a las calles a comprar y usted lo ve bien vestido y pareciera un multimillonario. Pero levántelo por los pies y sacúdale a ver si sale algo de los bolsillos. No sale nada. Lo que sale son deudas. Entonces, esa es una manera hipócrita, ¿no? De aparentar algo que no es. O esos carros tan lujosos y tan costosos, pero con las deudas aquí al cuello. Sí. Pero esa es una manera de ser hipócrita. Como también venir y aparentar ser el más espiritual de la iglesia. Pero véanlo afuera. O véannos afuera. A veces ni siquiera saben que somos cristianos. Por eso es que a veces yo hago la pregunta. ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? Y si lo saben, entonces, ¿cómo es el testimonio? Pero ese es otro tema que vamos a tocar adelante. Entonces vamos a ver ahora, ese es lo primero. Ojo, todo este capítulo 2 y parte del capítulo 3 está dirigido a los judíos, pero también tiene mucho que ver con la iglesia. De modo que esta es una manera en cómo el apóstol Pablo compara lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y todas sus promesas y todas estas cosas, pero también le está diciendo, está dando una carta a toda la iglesia. Es como queriendo decir, ustedes que vienen de afuera, que no son judíos, ustedes son gentiles, ustedes vienen de un mundo perverso. Pero ahora ustedes judíos que están dentro de la iglesia, ustedes tienen un problema.
Ustedes creen que porque tienen la ley son los mejores, pero se están portando como hipócritamente. O sea, que no se salva ninguno de los dos grupos. Entonces viene la otra cosa, que es un elemento externo, que es la circuncisión. La circuncisión. Ese aspecto de la circuncisión no lo vamos a hablar muy abiertamente. Primero, porque la gran mayoría deberíamos saberlo. Y segundo, porque estamos conectados a un grupo de personas que pudieran estar niños y no lo vamos a hablar abiertamente. Pero sí, los que quieran saber muy específicamente lo que es la circuncisión, pueden meterse en YouTube, buscar un video de cómo es la circuncisión y ahí lo van a ver. Por supuesto, con mucho cuidado. Entonces, la circuncisión. Vea lo que dice el apóstol Pablo sobre la circuncisión en el capítulo 2, del versículo 25 al 27. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Este es un trabalengua, pero gracias a Dios la pegué. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Este es un trabalengua. Pero como ya hemos venido hablando de lo que es la ley, entonces vemos dos temas, ley y circuncisión. Uno no puede estar sin el otro. ¿Por qué? Porque la circuncisión viene siendo una manera en cómo Dios le exigía al pueblo de Israel una señal. Dice, si ustedes me aman y dicen ser mi pueblo, una de las cosas que debían hacer entonces era circuncidarse. Ahora, ¿qué es la circuncisión física? La circuncisión física es una cirugía realizada en la parte íntima del hombre. Sus detalles los pueden ver en YouTube más adelante. Es una circuncisión, yo sé que quizás algunos están circuncidados, algunos que nos están escuchando también, pero era una obligación para el pueblo de Israel cuando ellos empezaron a conocer la ley. ¿Por qué? La circuncisión, esa cirugía hecha allí, era una manera físicamente de mostrar en su cuerpo sin decir una palabra que era judío o que era israelita. Ese es como algunas tribus en África, ellos también practican la circuncisión. Pero en el caso de las mujeres, se perforan la oreja de cierta forma de que cuando las ven en otros lugares saben de qué tribu es. Sin decir nada, saben. O la vestimenta. Entonces, asimismo, la circuncisión, físicamente hablando, es una cirugía que se hacía. ¿Para qué? Para demostrar que era diferente a los demás. Era del pueblo de Dios. Hay dos cosas por las cuales Dios quería que el pueblo de Israel se circuncidara, en caso de los hombres. Uno, por salud. La circuncisión ayuda a tener la parte íntima del hombre más sana. Ustedes lo van a ver en el video cuando busquen el video. Y lo otro es para mostrar una manera de cuando el hombre estuviese desnudo y mirara esa señal en su cuerpo, tendría que recordar el pacto que hizo Dios con ellos. ¿Y quién de nosotros no vamos al baño regularmente? Por lo menos 2 o 3 veces al día. Entonces, 2 o 3 veces al día, aún en eso que pareciera algo indecoroso, te va a recordar que es un pacto que hizo Dios contigo. O sea, Dios no es que se la pensó y dice, ya sé cómo. No, ya en sus planes estaba eso. Porque son cosas bien interesantes. Algunos de esa época, en otros países, no se circuncidaban, sino que se cortaban la cara. Todavía hay ciertos grupos indígenas en África que ellos se cortan la cara y el cuerpo para hacerse parecer a ciertos animales, de modo de ser una señal para que la gente entienda de qué tribu es. En el caso de la circuncisión, es parecido a eso. Entonces, para el israelita significa pacto o pertenencia. La circuncisión es un pacto, pero también indica que perteneces a Dios. Esa es una manera clara.
Porque hasta en lo íntimo tú vas a demostrar como hombre de Israel que eres diferente. Nosotros como iglesia no estamos obligados a circuncidarnos. Gracias a Dios, porque después de viejo es un problema. Después, por eso es que incluso hay una ley para eso. Debía ser circuncidado al 8º día. Cuando el niño nacía, contaban 8 días y en ese día tenían que circuncidarlo. ¿Por qué? Porque hasta eso Dios les informó a ellos. Es cuando el niño, después que nace, reúne toda la forma en cómo puede protegerse internamente, creando los suficientes anticuerpos para que no haya ningún tipo de problemas, de enfermedades cuando eso suceda. Si lo hacía antes, entonces no tenía los suficientes anticuerpos para contrarrestar esa cirugía. Y si lo hacía después, era tan doloroso que hubo una ocasión, eso lo van a ver después cuando estemos viendo libros históricos, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y una de sus hijas, de la hija de Jacob, fue tomada, prácticamente violentada por alguien de otra ciudad. Entonces ese príncipe le dijo que por favor se le entregara como esposa. Ok, que él quería resarcir los daños. Entonces, ¿cuál fue la forma? Uno de los hijos de Jacob les dijo, bueno, si quieres a nuestra hermana como esposa, tiene que todos los hombres mayores de 30 años hasta 90 años tienen que circuncidarse. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. El príncipe mandó obligatoriamente que todos los hombres se circuncidaran. ¡Wow! Y dice que ese dolor con las personas que tienen más de 8 años dura 3 días y hasta 4. Y es tremendo. De modo pues que antes no había anestesia. Y aún con anestesia, cuando esa anestesia se quita, ¡wow! Estrellita, te veo siempre. Entonces, cuando ya ellos estaban en el dolor más fuerte que no podían ni siquiera caminar, los hijos de Jacob y su grupo atacaron y casi destruyeron toda esa ciudad. Vean lo que impacta lo que es la circuncisión fuera de tiempo, que los hombres no pudieron responder. Es tremendo. Por eso es que cuando Dios le dice a su pueblo, circuncida al niño al 8º día, es porque es el día que exactamente está preparado para eso. Es como ocurre a veces cuando se habla de lo que es el bautismo. Hermanos, yo sé que un tema no tiene que ver con otro, pero es algo parecido al trasfondo de esto. Hay personas que quieren bautizar a sus hijos porque ven que otros niños se bautizan. Y a veces el muchacho no está preparado para eso. Entonces, Dios hizo las cosas como debe ser. Y cuando una persona quiere ser bautizado, debe entender muy bien el paso que está dando. No debe ser por emoción, incluso hasta una persona adulta. Como ve todo el mundo levantando la mano, me quiero bautizar, y él también se mete porque quiere estar en el grupo. Pero sin darse cuenta, no sabe por qué está dando ese paso. Debemos estar preparados para todas las cosas de Dios. O hay quienes quieren enseñar porque quieren tener autoridad también. Si no estás preparado para eso, mejor no te metas. Porque puede ser un problema. Ojo, yo digo que la circuncisión tiene que ver con esto. No, simplemente lo que está detrás de todo eso, Dios tiene un tiempo preciso para cada cosa. Y en el caso de la circuncisión, físicamente es necesario que sea en ese día, para que el niño no sufra y cuando crezca simplemente solo vea la señal. Y vean lo que pasó entonces con ese pueblo, hasta casi los exterminan por haberse hecho la circuncisión fuera del día en que Dios había dicho. Una vez parte del pueblo de Israel también tuvo que circuncidarse, pero ellos no estaban en batalla. Por eso sus espositas y sus madres o sus hermanas les cuidaron esos 4 o 5 días hasta que sanaron. Porque cuando comenzó la ley, no todos eran niños de 8 días, eran adultos también. Y eso también representó un dolor físico para recordar el pacto. A veces tenemos que sufrir algunas cosas para entender que Dios ha estado trabajando con nosotros.
Y como lo dice más adelante, la verdadera circuncisión no es la de la parte física, es la parte interna espiritual. Que nos duela, pero el pecado. No que nos duela servir a Dios. A veces a algunos les duele más servir a Dios que el pecado. Y eso es tremendo. Pues esa es otra prédica, hermano. Perdón, esas se las di gratis. Me las pagan después. Entonces vemos que significa esa circuncisión un pacto, porque Dios le está diciendo a ellos, con esa parte, esa cirugía, está diciendo, ustedes son diferentes a los demás hombres. Y cuando ustedes vean esa cirugía, cada vez que ustedes la vean, van a recordar que ustedes son mis hijos y que deben ¿qué? Cumplir la ley que le estoy mandando. O sea, que ¿cuál recordatorio? Todos los días lo iba a ver. A veces pensamos que nos van a recordar la ley solo los domingos. Pero ¿y si no leemos la Biblia en la semana? Vamos a ser igualitos que ellos. Pensamos que solo el pastor nos hace recordar que debemos obedecer a Dios. Pero ahí está presente la Biblia. Esa es otra prédica. Wow. Estoy metiéndome con muchas prédicas, pero bueno. Gloria a Dios. Es una señal. Un israelita debería ser circuncidado además de cumplir la ley. Por eso es que cuando Pablo utiliza aquí este trabalengua, circuncisión y ley, son tres palabras: circuncisión, incircuncisión y ley. Incircuncisión significa que no hay un pacto como tal. O hay un pacto, pero no lo estoy cumpliendo. La ley significa lo que tú debes hacer que Dios te ha mandado a hacer. Y la circuncisión significa yo quiero adaptarme, amoldarme a lo que Dios quiere que haga. Entonces, esos son tres términos. Cada vez que usted lea esto, piensa en esos tres términos para que pueda entender lo que dice allí. Entonces, la incircuncisión significa que al tener incluso la señal física, pero no obedecía a Dios. Entonces eran una gran mayoría. ¿Recuerdan el paso de Israel saliendo de Egipto para llegar a Canaán otra vez? Significaba que esos, se dice que era aproximadamente 2 millones de personas. Entre 650,000 personas hasta 2 millones pudieron haber sido, atravesando toda esa zona desde el Sinaí hasta que llegaron hasta Canaán. Pero ¿sabe cuántas personas en realidad llegaron a la tierra prometida después de haber salido de Egipto? Solo 2. La segunda generación fue que llegó a la tierra prometida, no los que salieron. Lean el libro de Éxodo para que se den cuenta que cuánta gente murió en el desierto. Y caminando, ellos pudieron haber, si hubieran ido como debían haber sido, hubieran utilizado hasta máximo 40 días para llegar caminando desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Pero ¿cuánto dice la Biblia que pasaron? 40 años. Y todo eso fue por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que cuando ellos le dicen, mira, tienes una señal física y tú dices ser circuncidado, pero tu corazón, ¿cómo está? Viene la pregunta entonces, ¿cómo es tu corazón? Y a nosotros se nos hace esa pregunta también. Nosotros sí, espiritualmente, podemos decir que estamos circuncidados. Y la forma en cómo está nuestro corazón indica que hay un pacto entre Dios y nosotros. Ese pacto se llama Jesucristo. Que Él murió para que nosotros no muriéramos en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Y la verdadera circuncisión significa que yo obedezco lo que la palabra de Dios me dice porque yo amo a Cristo y amo la palabra de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Entonces, la incircuncisión significa que aunque físicamente tengo una señal, no obedezco a Dios. ¿Cómo lo podemos trasladar a nosotros aquí? Que aunque yo venga todos los días a la iglesia y lea la Biblia y me la aprenda de memoria, pero no obedezco. Esa es una incircuncisión. Si vamos a hablar de una manera religiosa. Eso es como toda la gente que va a trabajar. Aman su trabajo, pero si están atendiendo personas,
entonces no quieren atender a las personas, o hacen excepción de personas, o llegan tarde a su empleo, o cobran más de lo que tienen que cobrar. Claro, ellos dicen que aman su trabajo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿De mala gana? Entonces, eso también tiene mucho que ver la verdadera circuncisión espiritual de un creyente. Que cuando Dios lo ha puesto en algún sitio, tiene que hacerlo bien obedeciendo su palabra. Eso sí es una verdadera circuncisión espiritual. Porque si decimos que amamos a Dios, pero siempre decidimos hacer lo malo, no nos va a ir muy bien. Y ahí vemos lo que le dije, el paso de Egipto a la tierra de Canaán. Solo 2 personas entraron a esa tierra de Canaán. Los que entraron fueron la segunda generación. Wow, tremendo. Eso, hermano Zenobio va a dar un estudio de eso. Amén, hermano. Bueno, vamos a otro. El elemento externo. Estamos hablando de cosas que ellos podían mostrar o que se podía ver. Habíamos dicho primero la ley, que era algo escrito que ellos, incluso hasta los sacerdotes se anotaban aquí, que llaman filactelia. Ellos anotaban textos y todos aquí en los brazos, y los que no eran sacerdotes escribían en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, o adentro de sus casas tenían escrita la ley. Ellos los podían mostrar. Ojo con aquellos que ponen el Salmo 23 abierto en la sala de su casa. Eso no es un amuleto. Que por muchas Biblias que tenga con el Salmo 23, Dios no va a proteger si hay desobediencia. Ok, esa es otra cosa. Seguimos. Número 3. Algo físicamente visto es el linaje. Linaje significa descendencia o familia. Vean lo que dice el versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ya lo habíamos dicho, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, ustedes son un pueblo que dice, somos creados directamente por Dios. Pero ¿qué decía la gente que vivía alrededor de Israel? A veces, ¿cuántas veces Moisés no le dijo a Dios, Señor, pero ¿cómo tú vas a destruir este pueblo? ¿Qué van a decir los pueblos vecinos? Ah, Dios los sacó para matarlos en el desierto. ¿Y por qué iba a hacer eso? Por la desobediencia. Eso es como cuando salimos con nuestros hijos, vamos al centro comercial y nuestro hijo, como quiere un zapato que no le puedo pagar, se tira en el suelo y ¡ya! Entonces nos da pena porque la gente dice, ay, si le hago algo, ¿qué van a decir de mí? No, ya lo están diciendo, porque tu hijo está reclamando algo que tú no puedes pagar. ¿Y qué es lo que se dice en ese caso? Malcriado. Ojo, ese no es el café, Machado no. No es el café malcriado. Malcriado es el hijo que nosotros tenemos y que no lo corregimos en casa y que en la calle demuestra que no lo corregimos en casa. O en la iglesia también. Ay, ¿verdad? ¿Verdad que hay niños? Perdón. Nuestros niños no son así, pero a veces hacen cosas que nos da pena, pero nos quedamos sentados en nuestros asientos para que, no, me voy a parar y otra vez para sentarme. No, que se venga. Y en la casa lo arreglamos. Pero no debe ser así. Ese es una pequeño paréntesis. El linaje, la familia. Ellos, cada vez que se les exigía o decía algo, ellos decían, nuestro padre es Abraham. Nuestro profeta es Moisés. Nuestros linajes anteriores formaron este pueblo. Ellos siempre decían eso. Quizás aquí en América no es tan común. Al menos que lleve un apellido bien conocido. Que sea de personas que tienen mucho dinero. Pero ¿sabe usted que en Inglaterra siempre ha habido eso? En Europa. Siempre preguntan de qué familia es. Como para ver y vamos a ver si vale la pena.
de tal familia. ¿Usted sabía que los apellidos fueron colocados, fueron ubicados de acuerdo a lo que hacía cada familia? ¿Recuerdan el nombre de la primera ministra que fue pero muy, le decía la dama de hierro? Margaret Thatcher. ¿Y qué significa Thatcher? Techador. Es decir, su familia viene de alguien que reparaba techos. Así también en España, los diferentes Alcázar. Ese apellido es muy común en España. ¿Pero sabe qué es Alcázar? Cerrojo, un candado. Eran familias que fabricaban o reparaban o mantenían ese tipo de candados. En este caso mi apellido es Villarroel y de allí viene, no se crean del alta, no. La familia Villarroel salió de una villa llamada Villarreal, porque era cerca al palacio, a los palacios principales. Entonces todo el que salía de allí, cuando decía su nombre y de dónde venía. Entonces Juan Villarroel, que nació allá, salió de allá. Entonces de ahí cada apellido viene de eso. Pero imagínense usted los judíos. Cuando ellos buscaban el linaje de cada quien, ellos no le importaba en qué tribu habían nacido, sino decían, somos hijos de Abraham, el padre de la promesa. Pues ni aún eso. Pablo le está diciendo, no importa el apellido que tengas, tienes que obedecer a Dios. No importa cómo tú te llames también, si eres de Tampico, Tamaulipas, si eres de Oaxaca, si eres de Honduras, si eres de El Salvador, si eres de Venezuela, si no temes a Dios, ese es un gran pecador que vas al infierno. No importa que sea Villarroel también. Y eso es lo que está diciendo aquí. Mira, ustedes tienen que ver, vean el final del versículo 29, que no importa que sea circuncidado o sea judío, no en la letra, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién? De Dios, que Dios ame lo que estás haciendo. A veces nosotros queremos que los hombres nos amen, que la gente vea, ay, qué importante, qué buen trabajador es. ¿Verdad que sí? Qué lindo se viste, cómo habla. Habla muy bello. Pero ¿cómo está su vida con Dios? ¿Para quién tiene que ser la gloria? Para Dios. No importa cómo vivas, lo que hagas o lo que sientas o lo que quieras hacer. La gloria tiene que ser para Dios. Porque a veces somos tan egoístas que la gente ni remotamente va a pensar que somos cristianos. Imagínese usted cuando usted está acostumbrado a discutir, a pelear, a señalar, y que quieras predicarle el evangelio a una persona con quien has discutido por mucho tiempo. Porque siempre quieres tener la razón. ¿Qué te va a decir? ¿Recuerdan la última frase que dijimos en la clase pasada? ¿Cuántas personas se han alejado del evangelio por nuestro testimonio? Y eso mismo está pasando. ¿Por qué mucha gente odiaba a los judíos? Porque ellos presentaban al único Dios. Eso era bueno. Y ellos decían que tenían las mejores leyes porque era dada por Dios. Sí. Pero se portaban peor que cualquier persona, cualquier nación pagana a su alrededor. Porque eran hipócritas. Porque se jactaban de algo que no hacían. Como una persona que dice, le pregunta al otro, mira, pero tú no estudiaste. ¿Por qué tú no estudiaste? Si tu hermano es juez, el otro abogado, el otro es tal cosa, el otro tiene título, es ingeniero y todo eso. Ah, pero yo tengo un hermano abogado, un hermano juez, un hermano X, un hermano X. O sea, se jacta de lo que otro es, no de lo que es. Nosotros tenemos ese problema muchas veces con las iglesias. Nos jactamos en decir, vamos a la iglesia tal. ¿Por qué? Porque la iglesia es reconocida. Mi pastor es tal.
Entonces cuando me preguntan, mire, ¿qué iglesia van? No, yo voy a la iglesia del pastor tal. Pero la pregunta es, ¿de Dios viene la alabanza para lo que estás haciendo? ¿O quieres que los demás reconozcan eso? Hermano, miren, los hombres son. Y la mayoría de los hombres engañamos. Por muy espiritual que seamos, siempre va a haber problemas con nosotros. Por eso es que cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 6, hay algo importante que muchos pasan por alto. Cuando dice, ese hombre que iba a anunciar el camino de Jesucristo, dice, era un hombre. Hubo un hombre. Es decir, alguien que pudo haber pecado. Pero que el trabajo que iba a hacer era inmenso. ¿Por qué? Porque lo iba a hacer para Dios. Hermano, no importa que usted y yo seamos hombres, mujeres, y que nos podemos equivocar. Lo que importa es lo que usted y yo de verdad tengamos que hacer para Dios. Que sea para Dios, no para que me reconozcan. Porque yo puedo decir, soy el mejor en lo que hago. Pero ¿dónde está la gloria para Dios? Cuando lo hago pensando en glorificar a Dios. Que mi trabajo lo hago no es esperando para que me vuelvan a llamar y reparar lo que dejé mal hecho. O que lo que hago realmente vale la pena. A veces pensamos en eso. Como la persona que repara las tejas. Siempre deja uno con un huequito para que cuando vuelva a caer agua lo llamen. Ah, mira, aquí había una filtración, pero ahora se pasó por allá. Entonces, ¿el testimonio dónde queda? ¿Lo hago para Dios? ¿Sabe usted que los primeros que empezaron a hacer zapatos, los zapatos podían durar hasta 60 años? Busque la historia. Busque la historia para que vea. Las personas que hacían zapatos podían durar hasta 60 años esos zapatos. Pero a medida que se fue creciendo la población, la gente dijo, no, yo no voy. Si yo le doy zapato a uno, ¿cuándo lo vuelvo a ver? Entonces empezaron a hacer zapatos con otro tipo de material para que ya en 1 o 2 años ya vengan. ¿Cómo entonces? Pues el creyente, el Hijo de Dios, tiene que olvidarse de todas esas cosas y pensar en hacerla todo para la gloria de Dios. Que no te llamen para corregir o que lo hagas con tan mala intención para decir, ahí está la universidad tuya. Es decir, de ese trabajo yo saco para comer y pagar tus estudios. Hermanos, nosotros como creyentes no tenemos que pensar en nuestro nombre y nuestro apellido. Tenemos que pensar en que somos hijos de Dios. Y ese es el problema que tenían los judíos. Ahora preguntamos, bueno, si están en Roma, ¿por qué Pablo le habla a los judíos? Pues porque los judíos tenían un problema, que eran tan orgullosos de lo que habían hecho en el pasado que pensaban que todo el mundo tenía que rendirle pleitesía porque eran judíos. En esa iglesia, ¿qué está haciendo Pablo? Los está bajando del pedestal que tenían, diciendo, ustedes son unos pecadores más. No crean que son superiores. Dese cuenta que capítulo 1 y 2 empezó a hablar de los paganos, de la gente que no era judía, pero dice, ahora les toca a ustedes. No crean que porque son circuncidados son mejor que los otros hermanos de la iglesia. Y eso es lo que le está diciendo allí. La forma como ustedes se están portando, si Dios se alegra con lo que hacen, eso es bueno. Pero si se alegra a los hombres, no. ¿No se da cuenta que cuando en el trabajo ocurre algo, llega el trabajador que se enfrenta al jefe y lo gritonea y lo ofende? Entonces los trabajadores, eso es alguien, se dijo. Alguien tenía que decirlo y se dijo. Y quedan ellos orgullosos aquí. Pero ¿cómo queda el testimonio de esa persona si dice que es cristiano? El apóstol Pedro, él dice que nosotros tenemos que amar a estas personas. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
¿Qué significa estar sujeto? Estar sujeto no significa que usted no va a reclamar sus derechos. Estar sujeto significa que usted va a obedecer y en el momento muy aparte lo llama y le dice, me parece que esto no es así, 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 así. ¿Qué buscamos siempre? Gritar al jefe delante de los demás. ¿Para qué? Para que el jefe se contraiga un poco y no diga nada. O se sienta ofendido. Y sentir siempre el apoyo de los compañeros. Pero qué bueno sería si siempre nuestro apoyo vendría de Dios. Y que podamos decir la verdad justamente. Porque ¿sabe qué? Hay verdades que duelen. Pudiéramos estar diciendo la verdad, pero ¿con qué intención? ¿Para quedar bien delante de los otros? O como dice este texto, que la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A veces queremos que nos aplauden. No necesitamos a veces ser judíos para creernos mejor que los demás. A veces pensamos que, y siempre hay una frase, a mí me choca mucho cuando le dicen, no, eso no es lo que yo merezco más. ¿Usted sabe qué usted y yo merecemos? El infierno. Eso es lo que merecemos. A veces no nos ganamos las cosas que tenemos encima. Como hijos, ¿cuál es el único trabajo del hijo? Obedecer. Ah, pero el que menos obedece es el que más pide. Bueno, sigamos. Es tremendo. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que no solo se comprometen, sino que dedican su vida a servir a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan el encuentro de la mujer samaritana con Jesucristo? Y él le dice, miren, Señor, ustedes como judíos dicen que allá es el templo. ¿Cómo es eso de que en Jerusalén ustedes tienen el templo? Nosotros tenemos uno aquí también, en Samaria. Entonces, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿Qué le dijo Jesucristo? Que es el verdadero adorador, lo adora donde sea. A veces pensamos que un sitio es mejor que otro. Pero usted sabe que es lo mejor, servir al verdadero Dios donde estemos. A veces adoramos a Dios en la iglesia, pero afuera no. Cantamos aquí. Pero cuando estamos en el trabajo no cantamos, sino chirriamos los dientes porque estamos molestos. Bueno, seguimos. Vean eso. Vean esa imagen. En lo externo, lo que ellos mostraban, la ley, la tenían pegadas. Incluso hoy en día muchos se tatúan. No estoy muy de acuerdo con los tatuajes. Me gusta ver algunos tatuajes porque es una obra de arte, pero no estoy muy de acuerdo con tatuajes. Se tatúan aquí el texto, Dios es mi todo. Por aquí, parecen unos de esos que estuvieron metiendo presos por allá en Centroamérica. Vamos a decir nombre. Tantos tatuajes queriendo yo representar. ¿Cuánto amo a Dios? O me pongo los nombres de mis padres aquí. ¿Y cuándo fue la última vez que los llamaste? Ok, listo. La ley. Lo físico, la ley. Pero ¿qué es lo interno? Vean abajo el corazoncito. Desobediencia. ¿Sabe usted que Inglaterra es uno de los países que tiene la constitución más antigua? Se jactan de tener una constitución que tiene más de 300 años y que ha sido muy poco modificada, así como la de Estados Unidos, pero solo tiene enmiendas. Pero la de ellos está centrada totalmente en lo que es la palabra de Dios. Pero vayan a ver cómo vive ahorita Inglaterra. Hasta cualquier persona se puede casar con un perro, con un gato, con un árbol, hasta con él mismo se puede casar. ¿Dónde está la palabra de Dios allí? Entonces lo interno, tú puedes tener muchas leyes, pero si no las cumples estás en desobediencia. La parte física de lo que es la circuncisión. Mira, con tu cuerpo tú puedes hacer lo que sea. Hay muchas iglesias que cuando entra alguien allí ven si tiene falda o pantalón. Si no tiene falda, pecadora.
Si el cabello es corto, ni se diga, el infierno la espera. Pero hemos visto mucha gente con su pelo bien largo, con su falda que casi le arrastran y barren el piso, pero con la lengua más larga que la falda. Y disculpen las que tienen la lengua así, pero hay que decirlo. Muchas veces nosotros como cristianos queremos mostrarnos como los mejores. La mejor ropa, la mejor corbata, el mejor saco. Pero por dentro nuestra mente está vuelta un desastre. Entonces, físicamente mostraban la circuncisión, pero por dentro, en lo interno, no había circuncisión del corazón. Es decir, no estaba presente el pacto. Y tampoco había obediencia. Porque tú puedes decir que eres evangélico y vienes todos los días a la iglesia. Pero cuando no estás en la iglesia, ¿eres cristiano o eres cristino? A veces no tenemos dominio propio porque peleamos con todo el mundo, sino tenemos demonio propio. Que nos portamos tan mal. Perdón por eso. Perdonen los demonios. Y lo último, la gráfica, el linaje. Ellos decían ser hijos de Abraham. ¿Verdad que sí? Y a veces, ¿qué decimos nosotros? No, yo soy de la iglesia del pastor Said Samano, conocido en los 5 mares, 3 de los 5 continentes, predicador de todas las redes sociales. Ajá. ¿Y tú? ¿Solo oyente? Pero ahora viene a la otra parte, se divide en dos. Oyente obediente u oyente olvidadizo. No me va a ganar, hermano, perdón. Y ese es el problema, que queremos mostrar una imagen que ni siquiera nos pertenece. Tenemos que mostrar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios. Siempre me gusta mucho el texto de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que la gente cuando vea que yo actúo, no lo hago para que me aplauda, sino para que digan, oye, ese es diferente. Ese tiene que ser cristiano, tiene que ser evangélico. Eso es lo que tienen que ver. Porque cuando algo bueno, entonces, un selfie. Vea, dándole un pan a este que está aquí. Yo no sé cómo se llama, pero véanme a mí. Ese es el problema de nosotros hoy en día. Creemos ser los mejores, decimos ser los mejores, pero no somos nadie porque no amamos a Dios como debe ser. No importa la iglesia donde tú estés yendo, si no amas a Dios no eres nadie. Ojo, se lo estoy diciendo a los hermanos que nos están viendo en Facebook. Wow, mi hermano. La respuesta de los judíos, tremendo. La respuesta de los judíos, versículo del 1 al 8, ellos dicen que hay muchas maneras que ellos recibieron la palabra de Dios. Entonces, si soy judío, ¿qué ventaja tengo? Dirán ellos. ¿No soy del pueblo de Dios? Es como a veces nos preguntamos hoy en día, bueno, Señor, yo acepté a Cristo, soy cristiano evangélico, estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me está yendo mal? Cuida tu corazón, cuida tu lengua, cuida incluso hasta cómo caminas. Siempre recuerdo un dicho que escuché mucho en Venezuela, la mujer de malos pasos es la que mejor camina. ¿Para qué? Para ser vista. ¿Cómo te vistes? Y no solamente mujeres, hombres. ¿Qué hacemos para llamar la atención en vez de llamar la atención hacia Dios? Si ellos obedecen, si los judíos que creen tener lo mejor en cuanto a la ley de Dios, si ellos obedecen, ellos son escogidos por Dios para ser el pueblo de Dios. Pero si no obedecen a Cristo como Salvador, están perdidos como cualquier gentil.
Mi hermano, tú puedes estar sentado aquí hoy, pero si no has obedecido a Dios y crees que eres salvo, vas camino al infierno. Porque una cosa es ser salvo amando a Dios y teniendo a Cristo en el corazón, que estar acostumbrado a venir a la iglesia. Hermanos, Israel, a ellos, como gran ventaja, les llegó la palabra de Dios. Y nosotros la estamos recibiendo porque de alguna manera Dios permitió que llegara a nosotros. A ellos les llegó el Salvador, Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que ellos perdieron por ser desobedientes, Dios lo ha transmitido a nosotros. No porque somos Israel espiritual, no, sino porque Dios creó la iglesia a través del nacimiento de Cristo y la salvación por su muerte en la cruz. No lo merecemos, como ellos tampoco merecen. Pero el simple paso de obediencia es lo que da la determinación, no de ser mejores, sino de ser obedientes. Dios les bendiga, hermano. La próxima semana vamos a seguir con otro tema que también puede ser poco candente, pero que nos corresponde a nosotros obedecer también. Amén. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús por esta enseñanza, por cada hermano, porque en su nombre